Frente a Frente presenta el tema del día. Cambiar de un presupuesto por programas a un presupuesto base cero puede representar un peligro de caer en una gran discrecionalidad en la ejecución del gasto, es decir, que el presupuesto podría ejecutarse libremente o al criterio de la autoridad, advierte el Foro Social de la Deuda Externa en su análisis denominado Alerta Presupuestaria. El FOSDE afirma que a todas luces el cambio de metodología presupuestaria no generará ningún valor agregado para un gobierno central necesitado de amplios recursos para incrementar el gasto social. Por otra parte, advierte que el fuerte incremento al presupuesto para el 2023 representa un alto déficit fiscal que llevará a endeudarse más al país, ya que alrededor del 56% de los fondos se encuentran comprometidos. Este organismo indica que a pesar de aumentar el presupuesto cada año, en la última década no se ha disminuido la pobreza, sino todo lo contrario, hay mayor gasto público y mayores niveles de pobreza, pasando de 66.5% en 2012 a 73.6% en 2021. Tampoco hay mejor salud y educación. En ese sentido, el FOSDE considera que la falta de resultados sociales está más asociado a la corrupción e impunidad que a la técnica que se utiliza para ejecutar el presupuesto. El FOSDE concluye que la prioridad del gobierno debe centrarse en el combate a la corrupción, mejorar los niveles de ejecución, así como enfocarse y evaluar la calidad del gasto y sus resultados. Sara Carranza, Telenoticias. Frente a Frente presentó el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos. Sé que hay temas coyunturales que los está siguiendo la ciudadanía, como por ejemplo ese asunto de las colonias Guillén y otras que han sufrido deslizamientos. Y ahora que ya alguna otra gente del reparto también se intentará evacuarla, porque siempre lo hemos sabido que ese es un terreno bastante débil y sujeto a deslizamientos. Surge la opción ahora, si a todas estas personas se les facilita una vivienda en una zona de la parte sur de la ciudad, donde está la represa Los Laureles. Recuérdese que esas casas que fueron motivo de mucho debate, de corrupción, de hecho hay un gerente del INJUPEN que desde hace 2-3 décadas es prófugo de la justicia, porque se le señaló como responsable justamente de haber construido proyectos habitacionales en una zona que influye en la represa Los Laureles, donde una tercera parte de la ciudad recibe el agua. ¿Qué otro tema? Hoy veo el Heraldo con una investigación muy importante. Dice que, policías, asaltantes y extorsionadores. Fíjense bien, policías, asaltantes y extorsionadores. Sobre todo con todas estas personas que atraviesan territorio, cruzan territorio hondureño provenientes de otras naciones buscando llegar a los Estados Unidos. Hoy dice este periódico que un equipo infiltrado de la unidad investigativa de El Heraldo captó el momento cuando despiadados policías hondureños se aprovechan de los migrantes para despojarlos del poco dinero que llevan, cubanos, haitianos, venezolanos y colombianos, sus principales víctimas. Esta es una gravísima denuncia, que policías extorsionan y asaltan a los migrantes de otras naciones que intentan llegar a los Estados Unidos utilizando nuestro territorio. Luego veo denuncias aquí como el destrozo que está sufriendo el Merendón, de Diario La Prensa de San Pedro Sula, que escapan del Salvador, maras inundan de armas el país, dice la Tribuna. Son problemas cotidianos, coyunturales, que despiertan el interés de la gente. Pero desde la semana pasada a nosotros nos llamó la atención otro tema que a usted le puede parecer así abstracto,
poco digerible, nada atractivo, pero al final es esta herramienta que usted estará demandando de ella recursos, dinero, para un puente que está evitando que una comunidad se conecte con otra, para una carretera en mal estado que necesita de inversión pública, para la pavimentación de una calle que desde hace tiempo se prometió la misma por diferentes gobiernos. En el transcurso del año, los 9 millones de hondureños estamos presionando, demandando e insistiendo con recursos públicos para diversidad de obras que nos mejoren nuestra vida, nuestras condiciones de vida, que aquí se le cayó el techo a una escuela, que aquí necesitamos esta escuela, que aquí no tenemos centro de salud, que aquí necesitamos más médicos, por favor, lo que se requiere de recursos para contratar a un médico y enviarlo a tal lugar. Pero el tema como tal no es como atractivo, no genera la atención e interés de los hondureños, yo creo que por poco comprensible, aunque de él estemos necesitando todo el año. Entonces, viendo esas aristas, lo traemos hoy aquí a frente y lo intentaremos explicar de la manera más sencilla para comprensión de todos ustedes. Me estoy refiriendo al proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional la semana anterior y que ronda casi los 400.000 millones de lempiras. Y para hablar sobre este tema hoy, con la ministra de Finanzas, la abogada Rixi Moncada, a quien saludo y le doy la bienvenida. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está usted? Todo muy bien. Gracias, Renato. Todo es necesidad aquí en el país, ¿verdad? Y demanda de recursos. Sí, digo, de inicio muy bien porque pues podemos todavía comunicarnos con la gente en ese marco tan gris y tan crítico como es la situación ahora de toda la gente que está en la colonia Guillén y las zonas aledañas que continúan su proceso de evacuación porque continúa el peligro de deslizamientos. Ha sido un problema eterno, histórico en la capital, pues y usted ya hacía una lectura rápida de distintos titulares sobre la situación que enfrenta el país. Las necesidades son siempre así, interminables, ¿verdad? Hay demasiada demanda y esa demasiada demanda, especialmente en la última década, tiene que responder y responde únicamente al demasiado abandono. O sea, hay más demanda porque ha habido más abandono. Y uno ve sector salud, sector educación, los distintos sectores sociales que interactúan, todos están exigiendo mayor atención y en esa intervención que usted hacía hay un detalle importante. La gente, toda, los 9 millones, frente a quien demandan, es frente al garante, frente al que tiene la obligación, frente al que tiene el deber, frente al Estado. Por eso la necesidad de fortalecer los estados, por eso la necesidad de fortalecer los gobiernos, por eso la necesidad de implementar medidas que asumo yo que vamos a hablar en este programa, porque es el garante, el responsable frente a todos esos sectores. Nadie va y hace una toma frente al sector privado, nadie va a ir para hacer una toma frente a la iglesia, nadie va a ir para hacer una toma frente a otros sectores vinculados en las relaciones en el país. Se demanda frente al Estado, se demanda frente al garante, se demanda frente al gobierno y por eso el tema, como usted también bien lo dice, es fundamental. Vamos a hablar de la hacienda pública, vamos a hablar del presupuesto, de ese presupuesto de ingresos y egresos que se constituye en una herramienta y que creo que estamos ahora nosotros marcando, como bien lo plantea FOSDE en parte de su análisis, marcando
un punto de partida, un punto de quiebre después de 13 años de manejo del presupuesto en las condiciones que se manejó y que sobre eso es importante debatir. Reitero, porque se trata de la hacienda pública, se trata de los recursos de los ciudadanos que están ahí y que llegan al Estado a través de la recaudación de los distintos tipos de impuestos, sean estos directos o indirectos. Ahora, usted me ha dado insumos para hacerle la pregunta que va a dominar este programa. Si uno compara el presupuesto o el proyecto de presupuesto que está solicitando el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para el ejercicio fiscal 2023 con los presupuestos que Honduras tenía hace 5, 6, 7, 8 años, la verdad que sí, la solicitud ha aumentado bastante en relación a los presupuestos que teníamos anteriormente. Obviamente que las necesidades del país. Ahora, el puntito clave, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahora, a más presupuesto que el país tiene, más pobreza? Esa es la crítica que yo creo que usted misma ha dicho en años anteriores. Se supone que si el país incrementa su presupuesto es porque genera más riqueza, mejora las condiciones de vida de la gente, invierte en infraestructura y otras actividades que son importantes para mejorar las condiciones del país hacia la generación de riqueza. Pero ¿por qué en Honduras el fenómeno de a más presupuesto, más pobreza? Eso es lo que no podemos entender. Y yo me pregunto, ¿y esta vez será más de lo mismo o en qué puedo yo tener garantías que a más presupuesto habrá menos pobreza? Yo creo que eso tiene que dominar hoy el debate, sin relegar otros temas que son importantes cuando se va a analizar un proyecto de presupuesto. Pero además, quiero que haya una pregunta en pantalla para que el público le consulte a la secretaria de Finanzas. Quise tener a un economista, se lo encomendé al productor, tener un economista para que me acompañara a hacer las interrogantes a la ministra de Finanzas, pero bien, no se ha podido. Así que yo me encargaré hoy de canalizar todas esas inquietudes históricas de la gente. ¿Por qué, Renato? ¿Por qué? Aumentamos todos los años el presupuesto nacional y Honduras sigue incrementando el nivel de pobreza. Entonces, ¿qué pregunta vamos a formular esta mañana? Se la tendremos inmediatamente después de esta pausa comercial, recordándoles que el presupuesto o proyecto de presupuesto ronda los 400.000, son 392.000 millones de lempiras. Me gusta la hipótesis, Renato, porque creo que el tema de la hacienda pública debe discutirse con la seriedad del caso y con la objetividad del caso, partiendo de la historia que tenemos. Me gusta la hipótesis, ¿por qué? A más presupuesto, más pobreza, porque es lo que ha ocurrido, especialmente en estos últimos 13 años. Creo que la hipótesis puede evaluarse desde distintas perspectivas. Por ejemplo, podríamos tener un análisis de esa hipótesis desde la perspectiva normativa, o sea, qué es lo que mandan la Constitución y las leyes de la República, y hacer una evaluación por qué a más presupuesto, más pobreza, si normativamente está regulado el presupuesto y está regulada la hacienda pública de modo que sea equitativo, que sea solidario, que sea igualitario, que vaya dirigido a sectores que más lo necesitan. Entonces, una arista o una categoría, digamos, de análisis de la hipótesis que usted está planteando podría ser la normativa, pero otra categoría podría ser también de lo que usted ha hablado acá, lo que la gente se pregunta: ¿para qué me sirve a mí que manden o que no manden el presupuesto? ¿Para qué me sirve a mí que se apruebe o no se apruebe ese instrumento? Pero para hacerle saber a la gente, pues esa escuela, esa carretera, ese médico, esa enfermera, esos medicamentos, esa atención básica en el centro de salud, todo depende
en su calidad y en su cantidad del presupuesto del que los estados y del que los gobiernos dispongamos. Igual podríamos hacer la evaluación de esa hipótesis desde la perspectiva de las exoneraciones. Podríamos hacer la evaluación de esa hipótesis desde la perspectiva de las inversiones, o sea, ¿cuál es la inversión pública? ¿Cuál es la inversión privada que hay en el país? Podríamos hacer la evaluación desde la perspectiva del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que produce el país? ¿Cuál es esa producción de bienes materiales y por qué esa categoría de los bienes materiales está también altamente cuestionada? Porque crece el presupuesto, pero crece la pobreza. Crece el PIB, pero crece la pobreza. ¿Por qué? Hay quienes dicen porque el PIB está mal medido y porque simplemente no hay equilibrio. Y para esas mediciones habrá que incorporar elementos importantes como la riqueza humana. ¿Cuánto estamos invirtiendo nosotros en la persona? Y habrá que evaluar la riqueza natural, la riqueza de los recursos naturales, de esos que nos pertenecen a todos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los estados, con su riqueza natural, con sus bosques, con sus cuencas, con la plata, con el oro, con las minas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo salen todos esos productos naturales? Entonces, no basta solo una evaluación de la hipótesis desde una visión. Creo que hay que hacer una evaluación que puede resultar interesante en este programa desde diversas perspectivas. Y yo quizás cerraría esta primera fase de la intervención diciendo que lo que va a caracterizar o lo que caracteriza el presupuesto 2023, sumado ya que todavía continuamos la ejecución del presupuesto 2022, son dos elementos fundamentales. El primero es la legalidad y el segundo es la transparencia. El punto de partida de estos presupuestos, la legalidad y la transparencia. Hemos cumplido a cabalidad todo el proceso de construcción presupuestal con las instituciones, con las diferentes estructuras de la administración centralizada y de la administración descentralizada. Hemos cumplido a cabalidad también los plazos, hemos hecho entrega de todos los documentos. Los documentos son públicos, están en la página de la Secretaría de Finanzas, la gente toda, los sectores todos pueden acceder a esos documentos y luego en la parte de transparencia van ahí todas las partidas. Y un elemento también fundamental que señala el estudio y la crítica que hace FOSDE, el documento que publica FOSDE, es el tema de la construcción de un presupuesto base cero. Estamos apenas iniciando, tratando de que como este presupuesto 2023 no es, mire, ministro de Educación, usted el año pasado tenía tanto, solo súbale el 8% a su presupuesto y eso es lo que va a tener como techo este año. Eso es lo que normalmente se hacía, ejercicios de presupuesto incrementalista, en donde a cada institución solo se le decía, su techo es súbale el 5%, o súbale el 6%, o súbale el 7%. Desde la Secretaría de Finanzas se ha ido trabajando con administradores y también se ha ido trabajando con las unidades de planificación de las instituciones para empezar el proceso de construcción de un presupuesto base cero, de categorías que no se ocupan, pues no se incorporan, de programas que no dieron resultado, pues no se incorporan, se eliminan, se sustituyen con un nivel mayor de flexibilidad y no simplemente con una concepción incrementalista. ¿Y tiene algún ejemplo usted de proyectos que no han rendido y en función de eso han proyectado el presupuesto? Por ejemplo, mire, educación, para mí que es inaudito que el 80 y quizá un poco más del presupuesto, históricamente, no estamos hablando de ahora, asignado a educación, se lo lleve la masa salarial. Yo sé que la mayor inversión del presupuesto de educación está en el pago de salarios. Y debe ser así. Y debe ser así. Debe ser así. Pero dice uno, ¿y qué margen le queda a la Secretaría de Educación para la calidad?
para la calidad del maestro, para la capacitación, para la formación del maestro, para los textos hacia los niños. Sí. Si un 80 o 90% del presupuesto de educación se va en masa salarial, eso será otra arista del programa. ¿Cuánto se lleva el presupuesto nacional de ingresos y egresos en masa salarial? Podemos hacer solo una evaluación cuantitativa o podemos ir a la esencia misma. Cuando hablamos de masa salarial, hablamos de el corazón de la educación. Hablamos de los maestros, claro, no, hablamos de los docentes y hablamos de ese proceso de formación continua que debe implementarse para que ese docente que está hasta en el último rincón del país pueda enseñarle a su alumno no solo a leer y a escribir, que pueda enseñarle a razonar, que pueda formarlo, que pueda enseñarle a pensar, que pueda enseñarle a criticar, que pueda que podamos nosotros avanzar en el modelo de ese modelo puramente escolástico a un modelo ya de razonamiento. O sea, está correcto que el presupuesto vaya al docente, que es el corazón del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sabiendo que la educación implica otros factores, ¿no? Más allá del recurso humano. Yo creo que usted me entendió cuando yo le digo que analicemos cuánto del presupuesto se va en masa salarial, porque algunos son del criterio que el gobierno debe ser un generador de empleo. Yo no coincido eso, a excepción de educación. ¿Por qué debe ser el presupuesto público un generador de empleo? Yo diría que para eso está el sector privado, para generar empleos, crearle las condiciones a estos para que generen la mayor cantidad de empleos que demanda el país. A mí me parece que la lógica de cualquier Estado que quiera superar sus problemas económicos debe irse por ahí. Pero bien, yo me dedicaré a preguntar, a repreguntarle... No es un generador de empleo el gobierno, pero el gobierno sí debe ser generador de las condiciones para que haya inversión, y pero además el inversionista, o sea, llamémoslo inversionista como tal, debe ser como muy consciente de bajo qué condiciones debe invertir en el país. O sea, el gobierno no es generador de empleo, pero sí es generador de las condiciones. Y sí, el gobierno tiene la altísima responsabilidad de formar su recurso humano. No es cierto que el recurso humano, que la educación básica, que la educación media, que la educación superior se va a formar a través se va a llevar adelante el proceso a través del sector privado. La educación pública aquí en cualquier parte del mundo marca pauta, o sea, si nosotros bajo el esquema privatizador tuviéramos la educación en todos sus niveles, creo que acá es alrededor de entre el 15 y el 20% de centros educativos privados, nuestra gente no tendría posibilidad de recibir ni las primeras becas. Entonces, eso es otro de los aspectos que vamos a analizar. La ejecución presupuestaria. Han tenido muchas críticas con la ejecución presupuestaria de este ejercicio fiscal 2022. Yo le preguntaba a unos colegas suyos, ministros, la semana anterior, si era por pobre gerencia administrativa o por qué razones apenas se ha ejecutado un poquito más del 50% del presupuesto de este año. Me hablaban ellos que en los próximos meses, antes que finalice este ejercicio fiscal, posiblemente se ejecute el 80-82% del presupuesto. Pero esa sigue siendo una falla estructural en el país, la pobre ejecución presupuestaria. Solo déjenme plantear estas temáticas para luego ir a la pausa comercial. Ya regresamos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Tunota.com de este lunes, el PDF es el momento para conseguir apoyo internacional a la Sisi,
Expectativas sobre la primera participación de Xiomara Castro en Asamblea de la ONU. Los analistas consideran que el discurso de la presidenta debe transmitir un genuino interés de lucha contra la corrupción para que la instalación del organismo en Honduras reciba todo el respaldo. También le sugieren que no utilice tintes políticos e ideológicos en su discurso ni en las reuniones bilaterales, porque estará representando a todos los hondureños, no a un partido en el poder. Expectativas sobre la primera participación de Xiomara Castro en Asamblea de la ONU. Otros titulares: interminable pesadilla en la capital. Falla geológica obliga a vecinos de El Reparto a abandonar sus casas. En tanto, el alcalde Aldana dice que 2.000 personas han sido de las otras zonas de riesgo: Guillén, Nueva Santa Rosa y Suazo, Córdoba. Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, TVC y Emisoras Unidas y Tu Nota piden unir todos los esfuerzos para ayudar a los damnificados. Son algunos de los titulares en el PDF de Tu Nota. Usted puede ingresar para leer el contenido de esas noticias. Presidente Biden, la pandemia de la COVID-19. No terminé de leer ese titular en el extremo izquierdo de esa portada. Presidente Biden, la pandemia de la COVID-19 se terminó en Estados Unidos. Hoy Biden está en los funerales de la reina Isabel II. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comencemos con algo elemental. ¿Qué déficit lleva este proyecto de presupuesto? ¿Cómo será su financiación, ministra? Bueno, digamos que habría que hablar de tres elementos ahí, ¿verdad? Habría que hablar de la recaudación, habría que hablar del gasto y habría que hablar, frente a su pregunta, de la deuda. Fíjese bien, de la recaudación, del gasto y de la deuda. ¿Cuánto es lo que recauda el país? ¿Cuánto es la recaudación tributaria? 2023, 145.000 millones. Esa es la recaudación tributaria. Y si hablamos del presupuesto, yo creo que también es importante, Renato, hacer una diferencia entre administración centralizada y descentralizada, porque la administración descentralizada incluye todos los institutos y la banca pública y las instituciones que se generan fondos propios. Entonces vamos a centrarnos en la administración centralizada, valga la redundancia, que es donde tenemos secretarías de Estado y entes desconcentrados, y en donde impacta la parte fundamentalmente de la recaudación. Entonces, usted tiene un Estado, tiene un país con una recaudación tributaria de 145.000 millones, pero tiene demandas que le superan los 200.000 millones y tiene deudas, vencimientos de deuda que equivalen a 49.000 millones y tiene que salir a hacer préstamo, a financiar parte de su presupuesto también, contratando deuda por, qué sé yo, 50.000 millones. Entonces, ese es como un juego perverso en el que empieza todo el debate y empiezan todas esas categorías de debate, y por eso yo quisiera llevarlo en esta parte que usted pregunta, cómo se va a financiar el presupuesto, llevarlo a la histórica lámina de la deuda. Primero, de la deuda de la administración central, para que veamos qué es lo que ha ocurrido de 2009 a la fecha. Y después a la deuda de la principal empresa que genera el agujero fiscal más grande, que es la empresa de energía eléctrica. Cuando veamos la diapositiva de la deuda de la administración central y la diapositiva de la deuda de la ENE,
entonces vamos a poder como tener mayor conciencia, que creo yo que debe ser en buena parte lo que genere este programa, mayor conciencia. Uno, ¿cuál es el país que recibimos? Plagado de opacidad, plagado de corrupción y plagado de mañas, pues, de cero transparencia, es lo que recibimos. Y lo segundo, ¿cómo podemos valorar nosotros el modelo económico que tiene el país, el modelo económico que se implementa en el país? Ese modelo económico, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que finalmente produce? Que lo hemos visto acá y lo hemos hablado en otros programas, hacia dónde nos ha conducido el modelo económico implementado. Entonces yo pediría primero, para ir por partes, que ubiquemos en la pantalla la lámina, la diapositiva de la deuda. Vamos a hablar deuda, ingresos y financiamiento, ¿verdad? Que son las preguntas que usted plantea. Y bueno, ustedes, voy a intentar, creo que no marca esto, pero ustedes tienen ahí en pantalla el histórico saldo de la deuda pública y ustedes ven cómo, voy a tratar de verla de más cerca, del año... Y yo creo que para ir leyendo mejor estas gráficas deberíamos ponernos de pie, ministra, para que... Bueno, si usted la puede poner, bueno, utilice... si la tenemos allá en pantalla, yo la puedo ver allá mejor. Esa lámina, la gente que está mirando, le evalúa desde el 28 de junio de 2009 hasta agosto de 2022. Y ahí vemos nosotros la línea azul que marca la deuda interna, la línea naranja que marca la deuda externa, la parte punteada en amarillo, marca la relación deuda-PIB, y luego creo que la cifra sobre deuda de la administración central no se marca acá. Aquí es fundamental. En 2021 nosotros vemos a finales de 2021 deuda interna 7.388 millones, deuda externa 8.290.7 millones y el total de la deuda al 2021 es de 28.104 millones, equivalente al 56% en relación con el PIB. Esto es hasta 2021, deuda interna y externa, y es de la administración central. Entonces, usted ve cómo de 2009, que la relación de la deuda con el PIB está allá, es la primera barra, 2009, ahí, relación deuda-PIB, a la fecha marcada por el golpe de Estado, la relación de deuda-PIB era del 26%. Al 2021, la relación deuda-PIB es del 56%. El crecimiento desmesurado de la deuda, y luego podemos ver el tema de los intereses y las cargas, pero el crecimiento desmesurado de la deuda en los últimos 10 años es un crecimiento que definitivamente refleja el modelo económico. Más deuda a mayores intereses, interna y externa, más pobreza, más corrupción y más demanda. Ha crecido la demanda. Entonces, usted ve acá. Y luego tenemos agosto 2022, como a esta fecha tenemos nosotros una relación de deuda que alcanza el 49% del PIB. Recordando que para este año nosotros nos auxiliamos para cumplir los vencimientos de deuda
nos auxiliamos del Banco Central. Entonces creo que aquí en esta lámina podemos ver nosotros cómo fue creciendo, pero exponencialmente, la deuda para recibir que al final el 70% de la población con pobreza, el 70% de la población en condiciones de verdad bastante lamentables. Para recibir que toda esta deuda durante esta década, 12,000 escuelas casi destruidas, o sea, no hay infraestructura escolar, fue totalmente abandonada. Para recibir hospitales en condiciones críticas, para recibir los sectores en general, el sector de la economía semidestruido y más gente migrando y más condiciones cada día pues... Ok, a mí me gusta explicarle a la gente en estos términos. Está bien la explicación, la gente creo que está entendiendo. ¿Qué es el PIB? Cuando ella dice relación deuda-PIB, ¿qué es el PIB? El PIB es toda la riqueza que genera el país. Y lo que nos está diciendo ella es que la relación de la deuda que tenemos que pagar, porque todo el dinero que nos llega de los organismos multilaterales de crédito, eso se tiene que pagar, son préstamos. O sea que estamos pagando el 50 y... ¿cuánto por ciento? El 56% de lo que se produce es la deuda de acumulada hasta el 2021. O sea, aquí tenemos nosotros 15,000 millones de dólares recibidos en deuda en esta década. Pero a estos 15,000 millones de dólares, vamos a sumarle ahora lo que está en la siguiente diapositiva, que es la deuda de la ENE. Pongamos ahora la deuda de la ENE. Ustedes ven ahí el saldo de deuda pública de la ENE. Igual, hacemos una medición, movilícese. Hacemos una medición de 2008, 2009, cada uno de los detalles. En 2008 la deuda interna y externa 651 millones de dólares. Cuentas por pagar, vea usted, 1 millón. En 2009, la deuda interna y externa de la ENE, 621 millones, natural, la ENE contrata siempre deuda, pero cuentas por pagar, en 2009, 0. De 2009, de golpe de Estado, nos trasladamos y contamos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y la deuda de la ENE, que allá en 2009 está en 0, está aquí en 3.318 millones de dólares. Entonces son los 15,000 millones que contamos allá, más los 3.318 millones de dólares acá, la deuda con la que recibimos el Estado después de una década, después de transcurridos los años posgolpe, es de 20,000 millones de dólares. Entonces fíjese usted, aquí tiene la gráfica que evidencia, que refleja cuáles son esas cuentas por pagar de la ENE y cuál es la deuda interna y externa en la parte azul que tiene la ENE. Ok, si ustedes siguen atentos, la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, remarca esta fecha del golpe de Estado y remarca cómo se ha venido deteriorando la economía hasta llegar a 2022. Y es que nadie puede obviar que en efecto hemos tenido crisis de todo tipo, económicas y sociales, a partir de la irrupción de este momento, del golpe de Estado. En eso estamos totalmente claros, que el país se ha endeudado, que se ha multiplicado la pobreza. Ahora, mi visión de esto es, sé que no heredan un gobierno fácil, sé que no heredan una economía en bonanzas, sé que heredan deuda, pero prometieron llegar al poder para corregir esto. Bueno, pero llegaron al poder para corregir estos entuertos.
es importante que sepamos que detrás de estas dos láminas, detrás de estos 20.000 millones de dólares que heredamos y que no los heredamos de la nada, ahí está la evidencia de cómo fueron creciendo. ¿Qué es lo que hay detrás? Detrás está el modelo económico extractivista, el modelo económico que destruye el ser humano, y ahí está el 70% de pobres, y que destruye la naturaleza, que destruye el medio ambiente. Y ahí tenemos el país que tenemos, y hoy la colonia Guillén y toda esa zona solo es un ejemplo más. Entonces, detrás de estas gráficas frías, detrás de estas barras que reflejan en su parte azul la deuda y en su parte naranja lo que hay que pagar de inmediato, las cuentas por pagar, detrás de esto, ¿qué está? Estamos los seres humanos, Renato, está la gente. Entonces, cuando usted pregunta cómo se va a financiar el presupuesto, ¿cómo se financió el presupuesto del golpe de Estado a la fecha? ¿Y por qué creció la pobreza? Por eso la importancia de concienciar sobre la hacienda pública, sobre el valor que tiene la transparencia, sobre el valor que tiene la legalidad. Detrás de esta lámina y la anterior, detrás de estos 20.000 millones de dólares que no se ven por ningún lado, ¿qué hay? Hay corrupción, hay enriquecimiento de unos cuantos, hay impunidad, hay dolor. Detrás de estas láminas, y eso es como está el Estado, eso no lo podemos pasar desapercibido. Detrás de esta lámina, esta especialmente, esta del ENE, hay privatización. Detrás de esta lámina del ENE está el asesinato de Berta Cáceres. Detrás de esta lámina del ENE está la privatización de las cuencas hidrográficas, la privatización de los ríos para generar energía. Detrás de esta lámina está la energía costosa, carísima, que se firmó después del golpe de Estado, en una veintena de contratos por encima de los precios normales. No es la simple lámina, no es solo el ENE, es que hay detrás de todo este modelo económico, de corrupción, de pobreza, de miseria, de tristeza, entonces, de tragedia. Lo que usted me está diciendo es que este modelo económico tenemos que cambiarlo. Es un modelo económico que creo que, y por ahí, por ahí, ese es el punto de partida del gobierno de la presidenta. Vamos a coincidir en algo. Yo creo que aquí vamos hacia la refundación, hacia la refundación. Y ya me va a hablar. ¿Y qué implica esa refundación? Ya me va a hablar en términos terrenales. ¿Qué es eso de refundación? Refundación es transparencia. Lo que yo les quiero decir a todos. A mí lo que me interesa y está bien. Respeto al Estado de Derecho. Dejémonos hablar. A mí lo que me interesa saber por qué el país se ha endeudado tanto y hemos multiplicado la pobreza. Y qué bien que usted traiga estas láminas y que lo explique. ¿Por qué el país, préstamo tras préstamo, intereses altos tras intereses altos, tiene que pagar eso, tiene que pagarlo? Y todo ese dinero, toda esa gran cantidad de dinero, muy bien se pregunta ella, ¿ha reducido o no la pobreza? Todos sabemos que no se ha reducido la pobreza. Y nos preguntamos, ¿y toda esta plata que hemos contratado, en qué nos ha ayudado a vivir mejor y a tener mejores condiciones de vida a los hondureños? Esa es la pregunta que se hacen todos los economistas aquí. ¿Por qué a mayor cantidad de préstamos y a más presupuesto el país se empobrece? Y explicación debe haber. Y me parece que es correcto lo que está diciendo. Ha habido corrupción, ha habido opacidad, ha habido falta de transparencia y unos pocos se han beneficiado. Pero sobre todo, el modelo económico que se aplica a través de las privatizaciones y a través de la captación del extractivismo, ese modelo económico beneficia a unos poquitos, beneficia a una cúpula y no queda para la gran mayoría. Por eso la importancia de hablar de la hacienda pública. ¿Por qué nosotros otorgamos concesiones, otorgamos privatizaciones sobre los bienes de uso público? ¿Por qué todo el proceso la ENE es el mejor ejemplo para ello?
¿Por qué cuando nos dijeron no, vamos a aprobar contratos de suministro y vamos a dar procesos de exoneración porque queremos la energía más barata, pero tenemos la energía más cara de la región? Este es el principal ejemplo para ello. Mire, aquí hay dos maneras de que le expliquemos bien a la gente. Aquí hay solo dos maneras para que este programa sirva de algo a los hondureños. O nos justificamos que no podemos hacer mucho más de lo que se está haciendo como gobierno por esto que han heredado, o comenzamos ya a revertir ese modelo que nos ha empobrecido. Y estamos de acuerdo. Entonces, yo lo que quiero saber de la abogada Moncada hoy es, si viene al programa a justificar que es difícil hacer por el país algo que revierta este asunto porque la carga que tienen y lo heredado es demasiado pesado, o nos va a decir cómo revertir esto que nos está hundiendo como nación y como pueblo. Por supuesto que lo voy a decir. Es lo que quiero saber. ¿Cómo revertir todo este endeudamiento? ¿Cómo no endeudarnos más? ¿Cómo aprovechar eso que se incrementa el presupuesto para ir mejorando las condiciones de vida de los hondureños? Pero después de la pausa comercial. Empezamos. Es que estaba aquí repasando algunos números con la abogada Moncada, la secretaria de Finanzas. Esta es la deuda pública. Cuando digo deuda pública, me estoy refiriendo a la deuda que tenemos multilateral, a la deuda interna con el sistema financiero nacional. La deuda interna y externa, 15.679.2 millones de dólares. Como recibimos nosotros. Y los 3.000 y pico de dólares de la ANE son aparte de estos 15.000. Suman acá. Tenemos una deuda de 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. Recibimos. De 20.000 millones de dólares. Y allá, de la deuda pública total, en el año 2009, de 3.000 millones. Entonces pasamos de 3.000 millones a 20.000 millones. Sí, aquí ya estaba condonada la deuda, era mayor, ¿verdad? Cuando ustedes estuvieron en el poder, ya veníamos de una deuda pública condonada. Nos condonaron como 4.000 millones de dólares. Ustedes recibieron como 1.000 millones de dólares en deuda pública. Pero eso no justifica que nos hayamos endeudado con este montón de dinero y que en los últimos años se multiplique la pobreza en el país. Algo no estuvo bien, de eso estamos claros. Si nos endeudábamos era para mejorar las condiciones de vida, era para inversión pública, era para mejorar la educación, era para mejorar la salud. Y hoy somos menos educados porque está a la vista que la escolaridad se reduce en Honduras. Somos menos saludables, solo miren los hospitales cómo estamos llenos de enfermos. Miren la infraestructura, miren todo el país y el país parece que se hunde, que no camina. Entonces está claro cuando tenemos esto. Y cuando se nos dice, es una carga pesada que heredamos. Pero bueno, yo lo que le pregunto, y se lo pregunto con todo respeto a Rixi, si va a venir a justificarme que no hacen mucho porque tienen una carga pesada de deuda, o qué van a hacer para revertir esto y tratar de que el país no termine de hundirse. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es lo que usted nos quiere decir cuando habla de cambiar el modelo económico, Rixi? Claro, bueno, lo primero que le decía yo también en la pausa, esto es como está, y esto es importante saberlo. Claro. Y saberlo no para justificarse, sino para tener una línea base. Está bien. Este es nuestro punto de partida. Así recibimos el país, aunque en 2009 se decía, nosotros podemos salir adelante, no ocupamos ni de comunidad internacional, podemos con nuestros recursos y nuestro esfuerzo, porque recuerde que en 2009 se cancelaron préstamos y se canceló toda la cooperación internacional a raíz del golpe. Entonces, la pregunta acá es, ¿dónde está el dinero, pues? Y cuando yo digo, ¿por qué no funciona el modelo? Bueno, porque si el modelo funcionara, si el modelo fuera de transparencia, si fuera de legalidad, si fuera de Estado de Derecho durante estos 10 años, si fuera de justicia, si fuera de equidad,
si fuera de respeto a los derechos de los ciudadanos, si fuera de respeto a los derechos humanos, pareciera que lo que deberíamos tener es otra cosa. Porque como voy a repetir esto por su importancia, ¿qué es lo que hay detrás de estas dos láminas? Detrás de estas dos láminas están las caravanas de migrantes. Detrás de estas dos láminas está la tragedia en el campo, porque hoy, también se lo decía en la pausa, producto de la entrada y de la vigencia de los tratados de libre comercio, como el TLC, el 40% del maíz lo importamos, el 80% del arroz lo importamos y el 20% de los frijoles lo importamos. Entonces, ¿qué productor pequeño y mediano en el campo va a querer sembrar arroz, maíz y frijoles que componen la canasta básica si sale mucho más barato traerlo subsidiado a través de los TLC? ¿Qué va a hacer la gente en el campo? Sin acceso a los créditos, sin acceso a un dinero barato, sin acceso a fertilizantes. ¿Qué es lo que se ha fortalecido en toda esta década? Se han fortalecido los comerciantes, se ha fortalecido el coyotaje. Esos no son ni empresarios, esos que traen y venden, esos son comerciantes, son coyotes, son usureros y son agiotistas, no son empresarios. Entonces, cuando usted me pregunta, bueno, por supuesto, esta es la línea base, ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No justificarnos. Llegamos al gobierno de la mano de la presidenta Xiomara, 13 años después de la lucha incansable en las calles, y tenemos muchísima conciencia sobre lo que ha ocurrido, porque hemos sido víctimas directas junto a la gente en la calle de lo que ha ocurrido especialmente en esta década. Entonces, por eso pedía yo que se pusiera luego de estas dos láminas una diapositiva más que sobre el tema de inversión. ¿Qué hemos empezado a hacer? Primero, Renato, y esto es importantísimo, le quitamos la marca al dinero que estaba en fideicomisos. Le quitamos la marca a esa bolsa de recursos, a esa bolsa de lempiras que recaudados de los impuestos directos e indirectos de nosotros pasaba al círculo oprobioso del emblema o de uno de los emblemas de corrupción que marcó esta década, los fideicomisos, el dinero recaudado, privatizado, puesto en los bancos para ejecutarlo, es cierto, ejecutaban desde ahí infraestructura, agricultura, hacían distintos tipos de proyectos, sin ley de contratación del Estado, sin control de transparencia, sin pasar por la caja única, violando toda la normativa constitucional. ¿Qué condiciones para inversión son esas? Un dinero marcado, privatizado, siendo público. Ya comenzamos. Los fideicomisos son un primer paso. ¿Qué otro paso? La reestructuración del gobierno, la creación de la Secretaría de Planificación. ¿Cómo puede el país ir hacia adelante sin planificación? Haciendo lo que se le ocurre a cada secretario de Estado o a cada presidente de institución o de organismo desconcentrado o a cada director. O sea, la planificación fundamental. De la mano de la planificación, ¿qué más? La transparencia y la anticorrupción. La Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, ¿para qué? Para cuidar, para denunciar, para actuar, para ser garante de la utilización de los recursos. Entonces, la parte estructural del gobierno nos llevó un buen tiempo, por lo menos febrero, marzo y hasta abril todavía estábamos en todo el proceso de reformulación del presupuesto, y ahí entonces respondo su otra pregunta. Cuando usted dice ¿por qué tan baja ejecución? Claro que hay una baja ejecución en los primeros 9 meses, y esa baja ejecución se debe primero a la necesidad que hubo de reestructurar todo el modelo montado para sacar los recursos públicos sin control. Y esa es una primera fase. Lo segundo, todo el tema relativo a los fideicomisos. Y lo tercero, todo ese proceso ya de fijar transparentemente las rutas y los mecanismos y las áreas sobre las cuales se va a invertir. Hay fondos ya comprometidos pasados estos 9 meses, fondos comprometidos que seguramente ya solo van a ser pagados. Hay
cantidad de procesos en licitación. ¿Por qué? Porque la transparencia tiene un costo. O sea, transparencia implica la publicidad de todos los procesos de compras y contrataciones, implica la participación masiva de las distintas personas que ofrecen los bienes y servicios, de las distintas empresas que ofrecen los bienes y servicios. Ya no es llamada telefónica, es participación en igualdad de condiciones. Entonces la transparencia tiene un costo, se paga, pero la aspiración es ir más rápido y nosotros esperamos que a partir de enero del próximo año los grados, el nivel de ejecución será mucho mayor que este año. Entonces, por ahí creo que importa ahora ponerla, creo que es la última diapositiva o la que le envié de último al productor, que tiene que ver, no hemos terminado de leer esta. No, tiene que ver esta, porque es la relación que usted me estaba diciendo qué van a hacer. No, y es me que usted preguntó, la puso, pero no la leyó. Por la inversión pública. Después vamos a volver a muy bien. Inversión pública. Entonces él me dice, ¿qué están haciendo? Bueno, yo dije y repito, reestructurar el gobierno, reestructurarlo para desmontar el andamiaje de corrupción que se montó aquí en la última década. Y esa reestructuración llevó tiempo. Fideicomisos, fundamental. Ahora, ¿cómo vemos nosotros el proceso de presupuestación que se ha presentado al Congreso? ¿Cuáles son las áreas que estimamos? Desde lo público, totalmente habilitados, dentro de un marco de legalidad, y eso me lo va a intervención del Estado. Eso me lo va a decir después de la pausa comercial, porque podemos coincidir en algo. El modelo neoliberal, desde su implementación en América Latina, y viendo los niveles de pobreza en América Latina, no nos dio resultado. No es la primera vez que se dice, ya se ha dicho, aquí lo hemos dicho en Frente a Frente, el modelo neoliberal ensanchó las desigualdades en el continente. Una mayor parte de la gente viviendo en pobreza y una minoría en la riqueza. En eso debemos coincidir todos. El modelo como tal, la filosofía económica como tal, no dio los resultados. Ahora, muchos modelos fracasaron por la corrupción de los gobiernos. Por la corrupción de los gobiernos. Llegaron al poder a enriquecerse. El otro puntito que debe ser de debate permanente en el país, el Tratado de Libre Comercio. Lo firmamos, nos dieron 20 años para que hiciéramos una reingeniería, pero al final el poder económico de los Estados Unidos se demostró en este tratado. Ellos subvencionan esa producción agrícola que resulta más barato a nosotros importar productos de allá que producirlos aquí en nuestro territorio. Si aquí hay grandes críticos sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre todo en la afectación al sector agrícola. Pepe Segovia es uno de ellos y tantos otros. Entonces las preguntas claves aquí a Rixi, más allá que me diga que lo primero que hicieron fue quitar esos fideicomisos donde mucha gente se hizo rica, manejó a su discreción total esa plata, donde no estoy de acuerdo con ese fideicomiso de salud, porque eso ha atrasado la importación de medicamentos. Pero bien, me dice Rixi, tenemos que cambiar el modelo. ¿A qué tipo de modelo económico aspira Rixi? Con el Tratado de Libre Comercio. Lo va a denunciar Honduras, va a traer al resto de países de Centroamérica para renegociarlo. ¿En qué condiciones lo van a renegociar? Ya prácticamente los norteamericanos nos están enviando granos sin pagar aranceles al país. ¿Qué es lo que se proponen hacer? Hay muchas cosas que usted dice que son totalmente ciertas, pero aún yo insisto con las preguntas, Rixi, ¿y cuál es el modelo alternativo que ustedes tienen? Y más allá de estas generalidades que me está diciendo de los fideicomisos y algunas otras cosas, que me parece que si enriquecieron a un grupo de gente había que eliminarlas. Así que continúe con Frente a Frente, seguimos con la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, que ahora viene también cómo van a manejar ese presupuesto de 392.000 millones de lempiras. ¿A qué le van a dar prioridad con ese dinero para el ejercicio fiscal 2023? Atentos.
Estábamos aquí leyendo con la ministra de Finanzas estas declaraciones del expresidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato, a tunota.com. Le preguntan qué visualiza con ese aumento de casi 90.000 millones de lempiras para el ejercicio fiscal 2023. Él dice que el presupuesto para el 2023, recién enviado al Congreso, tiene un aumento desproporcionado del 27% anual, que en el portal de transparencia sigue sin reflejarse el valor total del presupuesto modificado en abril. Ya pasaron 5 meses y entonces sigue la ciudadanía sin conocer para qué fueron asignados los recursos de dicho aumento. Fueron los 50.000 millones de lempiras. No, los 1.000 millones de dólares de préstamos. De las reservas del Banco Central. Sí. A eso creo que se refiere. En el portal de transparencia sigue sin reflejarse el valor total del presupuesto modificado en abril. Ya pasaron 5 meses. El modificado. Y entonces sigue la ciudadanía sin conocer para qué fueron asignados los recursos de dicho aumento. La primera inquietud es que lleva más deuda y la segunda inquietud es de dónde se va a financiar. Por favor. Es de dónde se va a financiar dicho presupuesto. Según el CEFIN, el déficit fiscal para el año 2023 será de 4.4%, cuando la ley de responsabilidad fiscal establecía antes de ser modificada este año que debía ser un 1%. Escuché a un funcionario público diciendo que se iban a endeudar menos que en el reciente pasado. No se dejen engañar. Si en el 2021 el déficit fiscal fue de 3.5% y para el presupuesto 2023, hombre, síganme la lectura, por favor, enviado al Congreso Nacional, el déficit fiscal será del 4.4%. Este nuevo presupuesto lleva más deuda. Le preguntan qué efectos trae el uso de reservas del Banco Central de Honduras por medio del Estado que está debilitando. Creo que ¿qué efectos trae el uso de reservas? Creo que está arriba. Internacionales como fuente de financiamiento para el presupuesto. Ya hay repercusiones por los préstamos otorgados que hasta la fecha suman 1.200 millones o el equivalente a 29.518 millones, pendiente por desembolsar el Banco Central 680 millones de dólares o el equivalente a 16.727 millones de lempiras. Bueno, él está criticando aquí el endeudamiento que se modificó. El déficit fiscal que ustedes mismos admiten ahora será arriba del 1%, en que ellos afirman lo mantuvieron estos años, que no han dicho cómo van a financiar este presupuesto. Ahí se concentra la declaración del expresidente del Banco Central. Bueno, creo que de esa declaración, vamos a volver a la lámina, de esa declaración es bueno que la oscuridad reclame transparencia. Y nosotros no tenemos inconveniente. Transparencia al 100%. Es como satisfactorio que la oscuridad reclame transparencia. Los fondos que nosotros obtuvimos por préstamo del Banco Central están todos distribuidos en el presupuesto 2022 para cada institución y están los proyectos también determinados hacia dónde van a ir esos fondos. Una gran cantidad de esos fondos, casi creo que por encima del 30%, van hacia el salvataje de la ENE, hacia el salvataje de la empresa pública para garantizar el servicio de energía gratuito para las familias pobres y más económico para el resto de los abonados. Pero ese dinero no es para pagar la deuda con los generadores. El dinero, el de Banco Central no es. El de Banco Central no es para eso. Con los generadores estamos en el proceso. Recién la semana pasada se concluyó la auditoría financiera sobre cada uno de los 28 contratos. Estamos pendientes, ya se entregaron los resultados por parte de la comisión y estamos pendientes que la propia comisión decida qué día va a presentar esos resultados a la nación, porque es un deber de acuerdo con la ley de energía que recién se aprobó, que de paso es una de las medidas, hablando de qué medidas vamos a implementar para nosotros revertir lo que encontramos. Entonces hablábamos de la reestructuración,
de los fideicomisos, de la ley de energía como un derecho humano, de la atención a sectores postergados, pero ahora vemos acá la lámina que refleja la inversión pública, ¿ves? Porque era la otra pregunta que usted hacía en relación con el presupuesto 2023. Y usted puede ver acá, energía. La barra gris es la inversión del año 2021. La barra azul es la inversión del año 2022 y la barra naranja es la inversión en el presupuesto 2023. ¿Cómo vamos a revertir? Tiene que entrar el Estado en la economía. ¿Y por qué tiene que entrar el Estado en la economía? Para dar respuesta a los postergados, para movilizar recursos, para democratizar el uso de recursos. ¿Por qué tiene que entrar el Estado en la economía? Bueno, porque Banadesa se descalabró, a Banadesa la llevaron hasta el acabose y los pequeños productores del campo se quedaron sin un banco del Estado para ir a sacar dinero prestado a tasas de intereses que pudieran pagar para comprar sus fertilizantes y para comprar su semilla. ¿Cómo? Democratizando los recursos. Usted va ahora mismo al banco, Finanzas va para un préstamo, para colocar bonos, para obtener un crédito y el porcentaje de interés oscila entre el 7 y nosotros tenemos deuda contratada, ya lo he dicho yo acá en este programa, hasta el 13%. Pero usted si va y deposita dinero en el banco, usted tiene una tasa de interés del 2%. Pero cuando se lo prestan al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, hasta el 13, y termino con esto, porque creo que esto la gente lo entiende bien. Si usted mete dinero al banco, tiene dinero de acuerdo con su libreta, entonces el banco le paga entre el 1 y el 4%, o entre el 1 y el 3%. Esa es la tasa de interés que le paga a la persona que tiene su dinero en el banco. Pero si usted va a quitar prestado, y aquí el ejemplo, uno de los ejemplos que yo sé que duele a cientos de miles de ciudadanos es el de las tarjetas de crédito. Le prestan al 3% mensual. El 3% mensual es el 36 por 12 por 3. ¿Cuánto es el 3% mensual? ¿Cuánto resulta al final del año pagando? Entonces, le pagan un interés a usted y luego prestan un interés altísimo. Yo creo que hay que democratizar los recursos en la banca. Y creo que la Comisión Nacional de Banca y Seguros tiene trabajo por hacer. Porque el dinero, hay dinero en el mercado, pero ¿quién tiene acceso a ese dinero que está en el mercado? ¿Qué estamos haciendo en relación con los oligopolios y los monopolios? ¿A quién se le presta el dinero en el mercado? ¿A qué porcentaje me lo prestan a mí? ¿A qué porcentaje se lo prestan a usted? ¿Y a qué porcentaje se lo prestan a las empresas relacionadas disfrazadas? O sea, no es equitativo, no es igualitario, no es justo el sistema económico y nadie puede salir adelante si no dispone de recursos, si no dispone de un préstamo a una tasa de interés para poder adquirir su vivienda. Hoy mismo lo denunciaba un señor en un ejemplo pequeño en la colonia Guillén. Decía, yo ahorita que perdí mi casa, no puedo alquilar un cuarto porque la gente se aprovecha. La usura, el agiotaje y los coyotes están en todos los niveles, pero los que más hacen daño son los que están en el nivel más alto. Y yo creo que hay que avanzar hacia qué, con la intervención del Estado hacia la democratización, subsidio a la energía, subsidio a los combustibles, subsidio para el fertilizante, recursos para que la gente tenga acceso en Banadesa, proyectos de inversión en el sector agrícola, proyectos en el campo. Hay que darle oportunidades a nuestra gente, a esa más necesitada. Y entonces acá ve usted, ¿dónde va la inversión en 2023, en el presupuesto 2023? En energía, sube de 2022, en 2023, hasta 25.000 millones. ¿En qué han invertido esto este año? Hasta 25.000 millones. Estos recursos... ¿Esos son los subsidios? Estos recursos son la energía gratis para los miles de familias que estaban pagando energía
que además con toda la crisis internacional, además de la nacional, no tenían acceso a disponer de recursos. Les liberamos recursos cuando se les paga el subsidio a la energía. Subsidio energía, subsidio combustibles, y bueno, y avance también en los procesos de inversión. Aquí va el programa de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas también, que ya arrancó, está en proceso y que en este último trimestre va a tener un impacto a nivel nacional. La inversión para el ejercicio fiscal 2023. 2023 sube la a proyectan en más de 25 mil millones de lempiras. 25 mil millones, siempre vamos a la reducción de pérdidas para salvar la ENE, siempre va el programa de los subsidios para el próximo año. O sea, la gente que consume hasta 150 kilovatios hora va a seguir teniendo energía gratis. Entonces, ahí están marcados los sectores estratégicos de prioridad para el gobierno. Usted tiene acá protección social, toda el área social tiene un aumento considerable, el global de todas las áreas, carretera tiene un aumento considerable, pasa de 1.800 millones en 2021, 716 millones en 2022 a 7.051 millones en 2023. Seguridad alimentaria, esto es toda la inversión en Banadesa, en el Lima para tener reserva de granos básicos, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en el bono tecnológico, pasa, mire, de 1.556 millones a 3.000 millones este año 2022, pero pasa a 5.000 millones a partir del otro año 2023. Y aquí ve usted el sector salud marcado 2021, 2.300 millones, 2022, 1.195 millones, 2023, 4.980 millones. Se va a estandarizar el proceso de adquisición de medicamentos, pero además la presidenta fue insistente con su programa de gobierno en el sentido de los hospitales. 5 hospitales inician su proceso de construcción para el año 2023 a través de la Secretaría de Salud. Luego, el fortalecimiento institucional de 1.100 millones a 1.400 millones a 4.000 millones. Aquí hay fortalecimiento institucional importante, porque aquí están la creación de las 2 secretarías, pero además el fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas, de la SAR y de Aduanas, que constituyen el anillo para la vigilancia de la recaudación. Vamos a hacer el control estricto en el tema de las exoneraciones. No es posible que no se aplique la regularización y que aquí se invoque que para sectores que no tienen ninguna relación, por ejemplo, se introduzcan, un solo ejemplo, se introduzcan helicópteros o que se introduzcan masivamente vehículos para el sector turismo, pero que se estén sacando constantemente para después ponerlos a la venta en los sitios donde venden vehículos. Ese fortalecimiento institucional abarca aduanas, la SAR y la Secretaría de Finanzas a través de la Dirección de Franquicias. Y luego la parte, el sector educación, pues esto es una parte de hacia dónde van los 71.000 millones de inversión social e infraestructura que lleva el presupuesto, que sube a 2.283 millones y que por supuesto aquí es importante porque todo no se puede hacer en 9 meses. Esa década que perdimos, esa década de corrupción, esa década de violación del Estado de Derecho, esa década de los fraudes electorales, esa década de la reelección ilegal, esa década del narcotráfico, esa década en 9 meses nosotros no la podemos revertir, pero sí tenemos clara la ruta a seguir, como así se planteó en el plan de gobierno que la gente benefició con su voto, hablando de orden democrático. Entonces acá, en la parte de educación yo le daba un dato sobre 12.000 escuelas que están caídas. ¿Cómo se hace para reparar? 12.000 escuelas caídas ocupan 4.000 millones. Y acá para las escuelas se lleva entre 900 y 1.000 millones.
se van a reparar las primeras. No se pueden reparar todas en el primero o segundo año de gobierno. Pero sí, lo importante que el proyecto de inversión está focalizado, que los proyectos de inversión están bien definidos y que las áreas de inversión tienen que ver directamente con la gente. Y aquí vuelvo al tema del PIB, porque usted explicaba, bueno, es que el Producto Interno Bruto es todo lo que produce, todo lo que la riqueza del país. La riqueza del país. Pero esa riqueza del país que mide el PIB son los bienes y servicios. Y esa métrica es altamente cuestionada. ¿Por qué? Porque se mide bienes y servicios y este año se estima un PIB por encima de los 800.000 millones. Se mide los bienes y servicios, pero no se mide la riqueza humana, no se mide las capacidades humanas y tampoco se mide la riqueza natural, la riqueza propiedad de todos. Entonces, por eso esa métrica es altamente criticada y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es eso que crece el PIB? De 2022 a 2023 el PIB crece de 700.000 a 800.000 millones. Crece el PIB, pero también crecen los pobres. ¿Por qué? Como crece el PIB, también crecen los pobres. Algo anda malo. Eso malo es el modelo. Eso malo son las métricas. Por eso el detalle de cuando hablemos de mediciones, cuando hablemos de cómo es que va a afectar el déficit fiscal, cómo es que afecta la deuda, o sea, tenemos distintas perspectivas y es lo que vuelvo al principio. Podemos evaluar el presupuesto desde la perspectiva de inversión pública, podemos evaluar el presupuesto desde la perspectiva normativa, si constitucional y legalmente el presupuesto, la hacienda pública está cumpliendo la misión, lo podemos evaluar desde la perspectiva de las exoneraciones, de los perdones fiscales, cómo debemos regular, no podemos seguir ofreciendo el país a través de los perdones fiscales. Es necesario fortalecer el Estado de Derecho, es necesario, por supuesto, tener reglas claras para la inversión, es necesaria la transparencia y anticorrupción, es necesario acabar con la impunidad. Esto, todo es un proceso. Esta década perdida, nos toca a todos revertirla y yo creo que usted puede jugar un papel fundamental en la que totalmente seguro, todos los buenos hondureños tenemos un rol fundamental, si no el país se nos hunde, la gente migra, la gente opta por los ilícitos cuando no tiene que comer, cuando no tiene que llevar a la casa. Es deber de todos los hondureños ponernos en sintonía en función de sacar a Honduras adelante. Voy a la pausa, aunque no deja de sorprenderme lo que nos dice Rixi, que hay gente que ha introducido helicópteros valiéndose de algunos de los beneficios fiscales exonerados, vehículos y con dictámenes en contra. Con dictámenes en contra. Y que ya luego los ponen en venta. Vamos a la pausa, ahí volvemos. Bueno, hemos recibido bastantes mensajes. Me dice Juan Carlos Segovia, el presupuesto hace 3 años, en el 2019 fue de 260.000 millones de lempiras y el CNA denunció que se robaban 65.000 millones al año, o sea, 195.000 millones eran o tenían que ser suficientes. Ahora, en 2022 el presupuesto será de 390.000 millones para el 2023. Importante aclarar eso, si hace 3 años se necesitaban 125.000 millones y ahora son necesarios 200.000 millones más en tan solo 3 años, es un 105% más. El modelo económico puede ser cuestionado sin duda alguna, pero el mayor flagelo es la corrupción, que esa no tiene ideología. La corrupción continuará aún si nos comprometemos todos a erradicarla. Podremos tener cualquier modelo, pero si hay corrupción igual se corromperá. Los modelos solo son eso, modelos que en el papel funcionan al 100%, la práctica, y en manos de quien los ejecutan está el reto. Y luego habla que la revisión del Tratado de Libre Comercio tiene que ser de prioridad nacional. Lastimosamente en Honduras pocas personas saben para qué se utiliza o para qué sirve el maíz.
No pasamos de ver las tortillas y unos nacatamales, no vemos el maíz en la carne, los lácteos, en azúcares, en pollo, en cerdos, en el huevo, etcétera, etcétera. Un presupuesto bastante agresivo, creo que la mayoría de hondureños estamos dispuestos a apoyar siempre y cuando existan las condiciones básicas, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana. Sin leyes claras y con la extorsión difícilmente podremos generar esos recursos que necesita el gobierno. Misael León, me queda la duda del presupuesto para el sector ambiental, manejo de recursos naturales. La base de la economía es la tierra y buen manejo de recursos naturales, por lo tanto se debe disponer de los recursos suficientes y oportunos para el buen manejo. La ley forestal contempla el 1% del presupuesto general de ingresos y egresos para el sector forestal, programas de reforestación y restauración. ¿Está previsto ese 1% para presupuesto 2023? Pregunta que le hacen a Rixi Moncada. Otro televidente que me dice: clara exposición de ministra Moncada, presupuesto aplicado tal como está planificado permitirá empezar a ver resultados en 2023. ¿Qué significa la palabra refundar? Y él me manda un concepto de lo que se necesita refundar. Rubén Darío Sorto, ¿y el préstamo que sacaron del Banco Central, dónde está? ¿A qué préstamo se refiere? Están los $1.000 millones de la reserva. Está refiriendo a eso. Hubo un préstamo puente también del Banco Central. De principio de año, recuerde que nosotros recibimos la caja totalmente vacía, pero completamente vacía, y además con demandas de pago de más de 20.000 millones. Hicimos, de acuerdo con la ley del Banco Central, un préstamo que se le denomina de derechos especiales de giro por alrededor de 300 millones y otro préstamo por condiciones estacionales, por la insuficiencia de caja. Ese primer préstamo fue a 7 años con una tasa de interés de menos del 3%, y el segundo préstamo fue para pagarlo en este ejercicio fiscal. De lo contrario, teníamos que salir a contratar deuda privada con intereses desde el 9 hasta el 12%, que es como, o hasta el 13%, que es como está contratada la deuda del fideicomiso de la tasa de seguridad. Aquí es importante porque son temas que se le van quedando a uno en el tintero. Del fideicomiso de tasa de seguridad, que está ahorita en auditoría, hasta este momento, la deuda identificada sin estar registrada es de 10.000 millones, porque todo estaba cubierto con la ley de secretos. Entonces, se debe a personas que prestaban servicio, que entregaban bienes, se deben alrededor de 10.000 millones en lo que va hasta ahorita de la auditoría. Entonces, ese recurso de la tasa de seguridad ya va en la caja única, ya va en el presupuesto. Eso no estaba así antes, se ejecutaba de manera directa. El comité definía a quién le daba y para qué proyectos le daba, y compraban y contrataban de manera directa cualquier tipo de obligación. Otro fideicomiso importante, el fideicomiso del Instituto de la Propiedad. Ese fideicomiso este año 2022 no está en el presupuesto, porque simplemente el IP estaba fuera del Estado. Estaba manejado como república libre, como que si era otra zona. Bueno, de ese impuesto vehicular, este año en este presupuesto de la transparencia, 4.000 millones, que no están en el 2022, porque estaban manejados así por separado. Y como le digo, sin ningún tipo de control. Entonces, ¿cuánto llevan de ejecución presupuestaria a esta altura del año? Yo creo que en global, de ejecución presupuestaria, debemos estar como por un 56%. ¿Y proyectan una ejecución de cuánto al final del ejercicio? Yo creo que podemos alcanzar entre el 76 y el 80% de ejecución. Creo que lo podemos alcanzar en estos 3 meses. Global, ¿verdad? La administración pública. Por eso también yo hablaba al principio de las lecturas. No es lo mismo que usted haga una evaluación y le ponga el lente a la administración centralizada a que se lo ponga a la administración descentralizada. Porque allá usted tiene universidades, tiene institutos, tiene empresas públicas. En la descentralizada tiene instituciones que generan sus propios recursos. La centralizada son las secretarías
de Estado, las secretarías de Estado, los organismos desconcentrados de estas secretarías de Estado. Si usted hace una evaluación, por ejemplo, solo en relación con los poderes del Estado, los poderes del Estado llevan como presupuesto apenas el 3% de la recaudación fiscal. O sea, solo poderes del Estado. Por ejemplo, Poder Ejecutivo, el presupuesto está exactamente igual que 2022, no se aumenta ni un lempira. Poder Legislativo está exactamente igual que 2022, no se aumenta ni un lempira. Poder Judicial tiene un aumento que tiene una base constitucional. Y aquí hay detalles, hablando del tema transparencia. Poder Judicial, por ejemplo, que se equipara a todos los órganos constitucionales. Ahí está el CNE, ahí está Derechos Humanos, el Comisionado de Derechos Humanos, está el Tribunal de Cuentas, creo que son alrededor de 7 entes constitucionales. Poder Judicial, uno hace la transferencia de los recursos al Poder Judicial y Poder Judicial en diciembre debe, conforme a ley, hacer una liquidación. Y lo que no ejecuta debe volver a caja única, porque viene el presupuesto 2023. Bueno, no lo hace eso el Poder Judicial. No lo hace eso. Lo que no ejecuta queda en las cuentas del Poder Judicial que nadie conoce, que nadie sabe, solo el Poder Judicial. Pero la hacienda pública es una sola. ¿Y eso no pasa en las otras instituciones del Estado? No pasan a otras instituciones del Estado. No, y las otras instituciones del Estado a las que le sobra presupuesto. Todas, debe volver el recurso a caja única. ¿Y vuelven? No vuelven. Y esa es parte de toda la reestructuración que nosotros vamos a exigir su cumplimiento en base a ¿qué? A la normativa constitucional y legal. La hacienda pública es una sola y la administración de los recursos del Estado le corresponde por norma constitucional al Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos que brindar todas las liquidaciones al Congreso de la República como Secretaría de Finanzas en representación de la Presidencia de la República. Entonces, todo ese trabajo es un trabajo de transparencia, es un trabajo de manejo abierto. Por eso es bienvenida siempre la crítica. Me gustaría que me repitiera cuál es la proyección de los ingresos tributarios para el próximo año. La proyección de los ingresos tributarios puros son 145.000 millones. 145.000 millones y solo la administración centralizada opera con 234.000 millones. Lo demás del según la presupuesto proyección. se va a financiar con préstamos. Lo demás del presupuesto se va a financiar. Una parte con lo que queda de este año, los bienes que se le denominan capitalizables van hacia el próximo año. Estimamos que ahí vamos a llevar alrededor de 20.000 millones. Y el resto se va a financiar con préstamos que todavía estamos pues como evaluando porque si recogemos los recursos que están en todos lados que quedan a final de año, yo estimo que el monto que va en el presupuesto para adquirir a través de préstamos puede reducirse considerablemente. Entonces, el déficit que tienen contemplado manejarlo ustedes para el próximo año sería ¿de cuánto? De 4.4%. 4.4%. Sí. Y en relación con el comentario que hace el exministro, vamos íntegramente con la ley de responsabilidad fiscal. O sea, sin que la ley de responsabilidad fiscal que surge y que se le exige al gobierno del presidente Porfirio Lobo, justo por el endeudamiento extremo de esos años que fue aumentando y aumentando, entonces el fondo exige la ley de responsabilidad fiscal. Se aprueba esa ley de responsabilidad fiscal para establecer unos techos sobre cuál era el máximo del endeudamiento. Y lo hemos hablado ampliamente con las dos misiones del fondo y cuando fuimos también nosotros a Washington. No podemos sacrificar nosotros la inversión en razón de la ley de responsabilidad fiscal y no podemos decir, bueno, como Estado no vamos a mandar recursos para el bono tecnológico, ni vamos a poner recursos para préstamos blandos y a bajo interés en Banadesa, ni vamos a participar de integrar, de formar, de estructurar alrededor del país 2.500 cajas rurales para que la gente de menos recursos tenga acceso a esos recursos básicos para su pequeño sembrío. No vamos a hacer eso bajo el argumento de la cifra fría de la macroeconomía que nos dice, no, es que no se puede pasar usted de este techo.
porque eso es seguir postergando el desarrollo y eso es seguir postergando que sectores necesitados, que gente necesitada tenga acceso a esos recursos del Estado. Rixi, ¿cuánto compromiso hay en el gobierno y quienes manejan las instituciones para combatir la corrupción, para no hacer del presupuesto una piñata pública? Yo no puedo dar porcentajes sobre compromiso. Lo que sí puedo decir es que el proceso de refundación del país, la llegada del Partido del Pueblo, la llegada del Partido Libre al poder, de la mano de la mujer, de la primera mujer presidenta de Honduras, de la mano de Xiomara Castro, el compromiso de nosotros es de 100%. Y así deben verlo los ministros y así deben verlo cada uno de los directores de las instituciones. A todos nos corresponde pregonar el ejemplo. A todos nos corresponde ponerle fin a toda esa etapa oscura que vivimos y de la que fuimos víctimas. Y creo que ese compromiso, aunque en relación con los compañeros de trabajo, con todo, yo no pueda ponerle un porcentaje, a lo que sí le puedo poner porcentaje es al compromiso colectivo. El compromiso como colectivo y el compromiso de la presidenta, yo no tengo ninguna duda que es al 100% con este país y al 100% con que nosotros podamos alcanzar los resultados y las metas que nos hemos propuesto poco a poco, poco a poco. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Xiomara en la ONU debe representar a Honduras y no a Libre, dicen analistas. Bueno, ya habíamos leído este titular en el PDF. Más lluvias para hoy en varias regiones en medio de amenazas de deslizamiento. Puedes seguir minuto a minuto el funeral de la reina Isabel II en tunota.com. El último adiós a la monarca. Crimen contra bartender hondureño enterrado en una casa. Su novia fue detenida. Presidente Biden asegura que se terminó la pandemia de COVID en Estados Unidos. Titulares por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Me dice un televidente, todavía la Secretaría de Finanzas no dice qué modelo económico van a adoptar, tampoco ha dicho qué cantidad de dinero recibieron en finanzas del gobierno anterior y por qué ella denunció que les dejaron vacías las cuentas y después ante los reclamos aceptó que recibieron 8.000 millones de dólares. ¿Qué han hecho con ese dinero y por qué han solicitado 1.000 millones de préstamos y sacaron 1.400 millones de dólares y no se sabe en qué los han invertido? Y me dice este televidente o esta televidente, no la tengo identificada, Renato Álvarez, con el debido respeto le recomendamos que para hacer creíble ese informe de la situación económica del país presentado por la especialista en finanzas Rixi Moncada, deberá invitar a su programa al FOSDE y si es posible al representante del FMI en Honduras para que avalen o desmientan ese informe. El pueblo tiene derecho a que le hablen con la verdad. Cuidado con esa frase de refundar al país. Es que yo como entiendo esto, Rixi, yo lo que le he entendido a Rixi Moncada es que refundar implica no hacer, corregir los entuertos, corregir los ilícitos, corregir la corrupción que durante tanto tiempo ha primado en la administración pública del país. Cuando Rixi habla de modelo económico, la gente se imagina el alternativo Nicaragua, el alternativo Venezuela, y yo lo que estoy entendiendo de la ministra de Finanzas es que todo aquello que no le ha generado bienestar a la población se elimine.
Pero la gente está imaginando que cuando Rixi dice refundación, modelo económico diferente, es uno alternativo a los países que igual viven problemas que nosotros, pobreza que nosotros, pero con estos modelos. A menos que yo se lo haya malinterpretado, que sea ella la que defina así brevemente, porque estamos ya al final del programa, lo que para ella es refundar o un modelo económico diferente. Si lo vemos en términos sencillos, el modelo económico actual, el que encontramos nosotros, el que venimos combatiendo en la última década, vamos a decir, es el que corrompió los fines del Estado. Ese modelo económico que facilitó el narcotráfico desde el Estado, el modelo económico que facilitó los golpes y los fraudes desde el Estado mismo, el modelo económico que instrumentalizó el sistema de justicia, el modelo económico que llegó a instrumentalizar hasta los medios de comunicación, el modelo económico que permitió la privatización de los recursos como la energía eléctrica, el modelo económico que llegó al extremo de que se provocara el vil asesinato de una defensora de los recursos naturales como Berta Cáceres, el modelo económico que ha generado el 70% de los pobres, a pesar de que en una década hay un compromiso con 20.000 millones de dólares. Ese es el modelo económico. El modelo económico que le presta a usted al 7%, pero que le reconoce una tasa de interés del 2%. El modelo económico que si usted usa una tarjeta de crédito, tiene que pagar el 36% anual. O sea, todo eso, todo, Rixi, pero el modelo económico. Cuando habla, por ejemplo, de la banca. Voy a seguir. No, es que se me termina el tiempo, pero yo quiero el modelo económico de los TLC, el modelo económico que manda, que expulsa a la gente del país. Cuando habla de la banca, por ejemplo, alguna gente asocia, ¿es que Rixi quiere estatizar la banca nacional? No. Por eso hay que explicarlo. Democratizarla. Ok, por eso hay que explicarlo. ¿Qué significa democratizar la banca, por ejemplo? Que entre en el proceso, que el Estado pueda entrar en la economía y pueda poner en Banadesa los miles de millones necesarios para que los pequeños tengan acceso. Que el Estado entre y le dé los fertilizantes a la gente, que el Estado entre y revise el TLC para que no nos estén trayendo el arroz, los frijoles y el maíz y podamos producirlo acá y comercializarlo acá. Pero y tener seguridad tiene que alimentaria. negociarlo en conjunto con el resto de países centroamericanos y los Estados Unidos. Se trata de construir. Correcto. Se trata de... Banadesa, por ejemplo. Banadesa, el Estado invirtió miles de millones, pero ¿qué hicieron algunos pocos? Sacaron préstamos y luego ya en gobierno se los condonaron. Como consecuencia, o sea siempre. Que el fracaso de los modelos generalmente es corrupción. Porque la corrupción... Generalmente la corrupción es que hace fracasar a los modelos. Porque la corrupción está implícita, pues, está dentro. ¿Qué es lo que hizo el modelo económico? El modelo económico es que corrompió los fines del Estado. El mejor ejemplo es Lené. El modelo económico, esa necesidad de tener y de acumular y de tener más recursos, lleva, fíjense, a otro fenómeno, al fenómeno de los oligopolios y de los monopolios. El que es dueño aquí, es dueño allá, controla los precios se disparan, la gente tiene menos acceso y eso genera más pobreza. Pero eso está contemplado en la ley. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones, aplicar como se debe la ley, y yo estoy seguro que muchos de los vicios y de la corrupción que hace fracasar los modelos económicos lo que corregiríamos. Aquí mucho tiene que ver instituciones fuertes al servicio del bien común, aplicación de la ley, combate a la corrupción, y estoy seguro que el modelo económico como tal daría resultados. Vamos a la pausa, volvemos. Vamos a tener un programa adicional sobre este. Para mí que mucho del fracaso de estos modelos tiene que ver con la corrupción. El país tiene suficiente argumentación jurídica e instituciones fuertes. Podría limitar la corrupción que genera el modelo.
Pero bueno, ya no tenemos tiempo para eso, Rixi. Con esperanza, Hay que irnos con esperanza. Con esperanza continuamos nosotros desde el gobierno el proceso de refundación, con hechos concretos. A todos buenos días.